Por eso vamos a ir a ya una de las últimas partes, nos queda ya muy poco, más o menos, ya nos queda, no nos queda mucho, pero vamos a hablar un poquito de ataques terroristas y de qué cosas debemos observar y de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Igual les vuelvo a pedir, por favor, que cuanto antes, si pueden mañana, con información fresca de este video, o pueden volver a ver este video, hagan una lectura del manual y van a terminar de comprender, inclusive de agregar más conceptos a estos importantes que estamos mencionando. Aquí se evidencia mucho cómo sufre la sociedad norteamericana el ataque terrorista, porque le dedica muchas páginas en este manual, y cómo sufre y cómo son víctimas los respondedores de estos ataques terroristas muchas veces. El terrorista, como sabemos, puede atacar en cualquier lugar. Van a apuntar deliberadamente a lugares donde hay civiles presentes, e inclusive vamos a ver que después, con algunas cosas que vamos a ver, su objetivo no solamente son los civiles, sino el personal de respuesta a emergencias. Obviamente, ¿quiénes son los países más vulnerables? Los que están en conflicto. ¿Quién se encarga en Estados Unidos de la investigación y prevención de ataques dentro de Estados Unidos? Es el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, como vemos, cientos de series en televisión. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros como personal de nivel de advertencia ante un ataque terrorista? Protegiéndonos a nosotros mismos y a otros, aislando el incidente y negando la entrada. Evitando que las personas y animales contaminadas salgan de la escena, si es posible dirigirlos a una zona segura para esperar ayuda. Evitando el contacto con contaminantes o superficies contaminadas, y recordando siempre que los agentes de armas de destrucción masiva pueden ser mortales en cantidades muy pequeñas, e inclusive los agentes biológicos pueden no causar síntomas durante varios días. ¿Y qué otra cosa tenemos que tener muy en cuenta? Que los primeros respondedores somos testigos súper importantes en la investigación criminal posterior a nuestra respuesta como personal de emergencias. Asistir en emergencias que involucran un ataque terrorista tiene similitudes con la respuesta a emergencias en general, como por ejemplo utilizan el mismo sistema de administración de incidentes, los mismos procedimientos de respuesta basados en riesgo, y muchos suministros, equipos y planes de respuesta para otros desastres funcionan para incidentes terroristas con alguna pequeña modificación. Fíjense, acá hay una tabla que yo la dejé, no la quise quitar, porque me parece bastante interesante, de cómo poder reconocer de manera rápida o por lo menos sospechar. Fíjense, un ataque químico, ¿cómo puedo llegar a sospechar? Si tengo víctimas en un área concentrada, si hay síntomas inmediatos, de segundo a hora después de la exposición, si los síntomas son muy similares, si hay síntomas de envenenamiento por exposición a algún agente nervioso, o sea, alta segregación de saliva, si hay básicamente de todas las mucosas, de orina, diarrea, algún trastorno gastrointestinal. Y puede tener características observables como residuos químicos, follaje muerto, animales e insectos muertos y un olor penetrante. Yo ahí podría sospechar un ataque químico. Por ejemplo, ¿quién va a ser el primero en sospechar o el que recibe el reporte telefónico? Por ejemplo. Un ataque explosivo, ¿cómo lo puedo sospechar? Explosión evidente por sí misma, víctimas en un área concentrada, lesiones mecánicas y térmicas, y el riesgo de agente químico y potencial de radiación. Por eso es muy importante monitoreo de atmósfera en cuanto a químicos y a radiación. Los terroristas tienen muchas maneras de atacar, desde un asalto armado, que son estos tiradores activos, que van solos o muchas veces van en grupo, el asesinato deliberado de una persona en especial, de un objetivo en especial, los atentados con explosivos, las armas de destrucción masiva, y también tenemos que nombrar el ciberterrorismo, que lo estamos viendo mucho con estos hackeos a entidades gubernamentales, y también el agroterrorismo, ¿sí? Que son los que menos se da, pero también ocurren cuando, por ejemplo, un ejemplo de agroterrorismo es, por ejemplo, contagiar o hacerle sufrir fiebre aftosa, por ejemplo, a todos los animales de doble pezuña de una zona. Esto puede, por ejemplo, la fiebre aftosa, para el que no lo sabe, puede llegar a hacer temblar la economía de un país agropecuario como por ejemplo el de Argentina y ganadero. ¿Sí? Por eso es tan importante.
¿Qué ocupaciones los terroristas observan para tener el mayor potencial de daño? Los vamos a ver también. Vamos a ver que siempre sus objetivos son matar o herir a las personas, causar pánico, trastornos, dañar la economía, como les dije con el caso de la fiebre aftosa, por ejemplo, destruir la propiedad y también desmoralizar a la comunidad. ¿Cuáles son estos objetivos? Pueden ser monumentos, áreas de reunión pública y de recreación, el transporte masivo de personas, edificios y lugares de alto perfil, como por ejemplo el Congreso de alguna ciudad, de algún país, algún edificio o infraestructura crítica, como por ejemplo una central termoeléctrica, sitios industriales, sitios educativos o instalaciones médicas y científicas. Este es el espectro de amenazas de armas de destrucción masiva. Los de arriba, como explosivos, toxinas biológicas, químicos industriales y patógenos biológicos, son los más probables, y los menos probables son los materiales radiológicos, las armas químicas de grado militar y las armas nucleares. Pero los explosivos y los ataques convencionales son los que más les gustan a los terroristas. ¿Se acuerdan que les decía hace un rato que muchas veces los terroristas no solamente quieren herir o matar a la población civil, sino también al personal de emergencias? Por eso tenemos que estar muy atentos a los dispositivos secundarios y las trampas explosivas que puede haber cuando nosotros concurrimos a una emergencia. ¿Sí? Estos dispositivos secundarios se activan un tiempo después a que los servicios de emergencia ya concurren al lugar, con el objetivo de crear más caos y de herirnos a nosotros y a los transeúntes que se acercan a querer prestar ayuda. Generalmente van a ser explosivos, generalmente se pueden utilizar como una táctica también de distracción y van a ser objetos ocultos o camuflados. Por eso vamos a ver dónde pueden estar escondidos y cómo sospechar la presencia de ellos. Podemos encontrar primero trampas explosivas. ¿Dónde se van a encontrar casi siempre? En laboratorios ilícitos. Pueden utilizar materiales explosivos, químicos, como en la foto, por ejemplo, que no deja de ser un recipiente de vidrio arriba de una puerta, como si fuera una broma de mal gusto con agua. En vez de agua tiene alguna solución ácida, por ejemplo. Con algún agente biológico, radiológico, inclusive animales. ¿Sí? Con algún animal ponzoñoso o algún animal agresivo. Si nosotros detectamos la presencia o la sospechamos, debemos llamar a la autoridad competente para que se haga cargo. Si llegamos a encontrar algo sospechoso, como ven en la imagen, vamos a tomar nota del artículo, tratar el artículo con precaución. La recomendación es no manipularlo, notificar al personal apropiado y evacuar inmediatamente. Y ustedes ven que hay algo ahí encerrado en un círculo, que es un cable que pasa por debajo de una alfombra. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta, como para despertarlos un poquito. ¿Qué otro error ven en la foto? Se los hago, yo sé que algunos lo saben y otros no lo van a saber porque esto lo vamos a ver en el capítulo que viene. Pero ¿qué otro error ven en la foto? Pablo, ¿te llegas a dar cuenta? El tipo de traje que lleva, ¿no? No, el tipo de traje no, porque puede haber una emergencia que requiere este tipo de nivel de protección. Pero tiene que ver con la ropa, tiene que ver con cómo está vestido. ¿Qué error ven? Yo creo que haberlo sacado. Dice que está. No, Decilo, Pablo, decilo. Como que, perdón. Para mí los guantes no se corresponden con el nivel de protección del resto del equipo. Ese es uno. Ese es el más técnico. Ese es el más técnico, porque está usando guantes de látex o de nitrilo. Cuando en realidad ahí tendría que tener otro guante por encima con otro nivel de protección, dependiendo del tipo de riesgo. Pero hay otro error más evidente. Sí, en El primer plano sello, tenemos el sello no de la mascarilla, perdón. Es correcto, Sí. la cinta. La cinta. Exacto. Fíjense, la cinta, que teóricamente tendría que cumplir con el objetivo de generar un sellado hermético que no permita que la piel sea expuesta, no está cumpliendo con el objetivo. ¿Y esa cinta no debería también estar en la parte de los pies? También. Ahí También. abajo. Es una foto muy polémica, muy polémica. Pero el error principal, lo que más nos va a llamar la atención, aparte de lo más técnico que es lo del guante, es la falta de protección aquí, el error en el sellado. Muy bien. Vamos a continuar.
Otro tipo de traje, fíjense, tenemos que estar atentos a cualquier cosa que nos despierte curiosidad. Contenedores con líquidos o materiales desconocidos, dispositivos o contenedores inusuales con componentes electrónicos, dispositivos que contienen cantidades de fusibles, fuegos artificiales, cabezas de fósforos, pólvora negra o pólvora convencional, materiales incendiarios y otros materiales inusuales, materiales como clavos, pernos, brocas, bolitas o canicas, unidos o rodeando un artículo que podría usarse como metralla, como en el caso de la guitarra, fíjense. Tiene hecho un corte ahí, está lleno de tuercas, ¿sí? Y cosas sólidas para que cuando eso accione, eso funcione como metralla. ¿Cuáles serán los indicadores? La advertencia o amenaza de un ataque o información recibida de alguna agencia de inteligencia, reportes de una explosión, haber presenciado o detectado una explosión, olores de acelerantes de algún combustible, múltiples incendios o explosiones, me falta una letra E ahí, dispositivo incendiario o componentes de bombas presentes en el lugar, quemas inesperadas con altas temperaturas, incendios inusualmente rápidos y humo o llama de colores inusuales. Todas estas cosas pueden hacer que, no tienen que ocurrir todas juntas, con que una sola ocurra o creo yo que ocurre, voy a sospechar un ataque explosivo. También la presencia de cilindros de propano o cualquier otro gas inflamable en ubicaciones donde no es lo normal que estén. Paquetes, bolsos o objetos desatendidos dejados en áreas públicas o de alto tráfico. Por eso la gente de la TSA en los aeropuertos en Estados Unidos, en cuando uno se aleja 2 metros de una maleta, enseguida ya vienen a ver qué pasa. Daños o lesiones por fragmentación, daño que excede el nivel que normalmente se observa durante explosiones de gas, incluyendo grietas en el concreto reforzado o el acero estructural, la presencia de un cráter como el que ven en la imagen, o la dispersión de pequeños objetos metálicos utilizados como metralla. Fíjense, aquí tenemos artefactos explosivos improvisados. Así lo van a encontrar inclusive en la GRE. Fíjense, desde un cartón de jugo o zumo hasta una fruta, una lata de gaseosa. ¿Cómo puedo llegar a identificarlo? Siempre estemos atentos a cualquier elemento que parece que esté fuera de lugar. ¿Sí? Que no sea normal, que sea fuera de lo común, que me despierte curiosidad, que esté fuera de contexto. Tenemos que observar todo eso. ¿Por qué? Porque se pueden colocar estos artefactos explosivos improvisados en cualquier lugar. Estos tienen la característica justamente de que el terrorista busca que no sea detectado. ¿Sí? Fíjense acá si los categorizaríamos por contenedor. Tenemos la famosa bomba de tubo y después la bomba que sería de una cartera, morral, maletín, ¿sí? O una caja. Fíjense, esta es la foto de una réplica de un artefacto explosivo improvisado que se utilizó en Israel en un atentado, que es un extintor. Puede ser desde bombas en botellas de plástico, en pelotas de tenis, los mismos fuegos artificiales, granadas de dióxido de carbono, cualquier otro objeto existente que tenga un hueco donde colocar algo puede transformarse en un artefacto explosivo improvisado. Inclusive los correos, paquetes o cartas bomba. ¿Sí? Que obviamente van a estar destinados, el espectro de daño va a ser muchísimo menor, dependiendo el objetivo del terrorista. Después tenemos este que ya es mucho más común, que lo vemos en las noticias, los dispositivos explosivos improvisados transportados por personas, ¿sí? Que básicamente no deja de ser un chaleco con bolsillos, ¿sí? Con bombas de tubo, que se van a iniciar eléctricamente con un pulsador o de manera remota con un celular, los cables, obviamente, y cualquier cosa sólida, metálica, como tuercas o tornillos, que van a funcionar como metralla. ¿Cómo puedo llegar yo a sospechar esto? Si detectamos una persona que vemos o sospechamos que la veo miedosa, nerviosa, o con un entusiasmo excesivo, que está muy transpirado, que mantiene las manos en los bolsillos, que se toca o se acaricia la ropa de forma repetida y nerviosa, que camina a paso lento mientras cambia constantemente la dirección de la mirada, que tiene intentos evidentes de evitar al personal de seguridad de algún lugar de alta concurrencia pública, por ejemplo, si detectamos intentos evidentes o torpes de mezclarse con una multitud de gente,
Acciones que indican una fuerte determinación para llegar a un objetivo, esta es muy subjetiva más que las otras, vistas repetidas a una ubicación de alto riesgo, y colocar artículos en lugares que parecen fuera de lugar o que despiertan curiosidad. Esos son posibles cosas que nos van a hacer sospechar, ¿sí?, de que puede haber un dispositivo explosivo improvisado transportado por personas involucrado en el lugar. ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros? Limpiar y aislar el área, observar al atacante con binoculares o visores, utilizado la técnica del blindaje, ¿sí?, y la unidad antibombas entrenada es la que va a realizar el primer acercamiento. Nosotros nunca nos vamos a acercar, ¿sí?, al suicida sospechoso confirmado que esté lesionado o fallecido, jamás. Por eso inclusive los escuadrones antibombas usan estos robots, inclusive ahora utilizan drones para poder hacer un acercamiento aéreo en simultáneo con el acercamiento del robot. También tenemos dispositivos explosivos improvisados transportados en vehículos, que pueden llegar a tener muchísimos kilos de explosivos, ¿sí?, y pueden causar una destrucción tremenda, ¿sí?, porque tienen una capacidad de carga importante y los puedo colocar en cualquier lado donde entre un vehículo. ¿Cuáles son los indicadores? Un llamado al 911 o inteligencia reincidente, un vehículo estacionado de manera sospechosa durante un periodo largo de tiempo en una ubicación estratégico central, como por ejemplo una escuela, una iglesia, un templo, un edificio gubernamental, un vehículo abandonado en una asamblea pública, área turística o área peatonal, comercial o transitada cerca de las columnas de un edificio de varios pisos, un vehículo que parece estar cargado o con la suspensión baja, ¿sí?, eso es muy fácil de detectar, y un vehículo con placas robadas o placas que no coincide o sin placas. Obviamente esto lo va a hacer la policía, pero si yo veo que un vehículo tiene una placa, nos llaman por una intervención y veo que con víctimas y demás, fíjense cómo concatenamos la información que estamos teniendo. Yo voy a un incidente y me avisan, voy a concurrir a un lugar con una explosión. Yo llego y veo metralla, lesiones por metralla en las víctimas, y de repente, dentro de esa evaluación que yo hago de la escena, veo un vehículo con la suspensión baja, más baja de lo normal, que es muy común, pero una cosa es cuando está cargada el maletero, o detecto que el vehículo obviamente que quizás no lo voy a hacer en todos, pero un vehículo que está particularmente cerca, quizás detecto que tiene una placa en la zona del motor y en el maletero tiene otra placa totalmente diferente o no tiene placas. Esto me tiene que marcar como indicador de un posible dispositivo explosivo improvisado transportado en vehículo que va a ser utilizado como dispositivo secundario. Otros indicadores que son también un poco más difíciles: cables, bultos, componentes electrónicos, paquetes, contenedores inusuales, líquidos o materiales visibles en el vehículo, líquidos o materiales desconocidos que se escapan debajo del vehículo. Esto puede ser porque muchas veces he encontrado vehículos que tienen ANFO, que básicamente es nitrato de amonio con fuel oil, que es una de las maneras de crear, hablando de manera más terrenal, una bomba. Batería inusualmente grande, una batería adicional debajo del capó o en otra parte del vehículo. Esto pero ya es cuando estamos interviniendo un vehículo en alguna emergencia. Ventanas ennegrecidas o cubiertas, esto sí es fácil de detectar. Llantas que parecen sólidas en lugar de infladas con aire, esto es más complicado. Y manchas químicas brillantes o manchas de óxido inusuales en un vehículo nuevo. Eso es fácil de detectar.